4. Ay, ya, es perfecto. Entonces estaba contando que tengo dos hijos, uno de 30, uno de 24, dos hijos hombres, lo cual para mí conlleva unos desafíos. En mi caso adicionales, yo solo tuve hermanas, solo tías, primas. Para mí tener bebés hombres y criar niños ha sido un desafío específico, por así decirlo, distinto a criar chicas, me imagino, de lo que hubiera sido criar niñas, ¿no? Entonces, como este es el mes de la maternidad, yo dije, bueno, ¿cómo ha sido este camino de ser madre? Y me hacía esa pregunta, ¿cómo ha sido el desafío de ser madre y ser bruja a la vez? Y para mí ser bruja tiene mucho que ver con ser libre, ser poderosa. No necesariamente para ser bruja tenemos que hacer ceremonias, aunque es muy lindo hacerlas, pero es un gran desafío ser madre y a la vez tratar de conservar tu autonomía y desarrollarte como una madre con unas miradas distintas a las que recibimos generalmente de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías. Para mí ha sido toda una reinterpretación de un catálogo que yo tenía instalado del ser madre y que yo ponía en cuestionamiento, pero la verdad que por muchos años tenía que estar buscando adentro cómo hacerlo diferente a lo que yo había visto, a lo que yo había sentido como hija también. Entonces me pareció lindo hacer esta conversación y la quiero hacer al revés. Quiero que empecemos por ustedes inicialmente y luego sobre eso conversamos. Y es que cuando vieron el título de Se puede ser madre y bruja a la vez, ¿qué sintieron? ¿Qué les llegó? ¿Qué se preguntaron? ¿Cuál fue su primera respuesta? Como no, ni loca, es imposible, es muy difícil, o si es posible, o cómo ha sido posible. Entonces me gustaría escucharlas un poquito. ¿Quién se arriesga a hablar de primero? Pues Dale, sí, Mafe. yo, a mí que me fascina hablar, Dale, pues Mafe. yo soy mamá de dos, uno de 15 y uno de 6, y siento que esto ha sido todo un reto y últimamente tengo como mucha necesidad de aprendizaje sobre la maternidad porque siento que fui una mamá del de 15 y estoy siendo otra completamente diferente del de 6. Entonces, como que el tema de ser bruja, no sé exactamente, o sea, me gustaría como aclarar a qué te refieres tú cuando dices exactamente bruja, porque tú siempre me has dicho que yo soy bruja, entonces como que y eso es algo que a mí me ha quedado sonando mucho y veo la diferencia de lo que fui con mi primer hijo y con mi segundo hijo y todo el aprendizaje que ha habido en ese camino y en esos 9 años de diferencia de una maternidad a la otra y como que lo primero que pensé fue, ¿será que es que me estoy volviendo bruja con el segundo, donde ya he entrado como en mucha más conciencia de entender los cambios que he querido tener de mi primera maternidad a mi segunda maternidad y de no repetir los patrones de crianza de mi madre conmigo? Y lo he logrado es con mi segundo hijo. Con mi primer hijo me costó mucha dificultad, ¿sí? Entonces, por eso como que yo dije, yo quiero, porque estoy en una necesidad de aprendizaje en cuanto a la maternidad, como que me está moviendo mucho en este momento. ¿M? Ujú. Dale. Entonces, hay una cosa de lo que dices que me parece re linda y es que es un proceso. Es algo tan simple como la maternidad es un proceso. Parece simple. Pero en realidad nosotras yo creo que todas creíamos que sabíamos ser mamás o que había un modelo, unos patrones y los íbamos a poder seguir. Yo creo que lo que te pasó a ti, o por lo menos a mí también me pasó, tener dos hijos y sentir que es un proceso de aprendizaje y además, porque yo tengo hijos muy grandes y yo sigo sintiendo que el proceso sigue. Pues lo primero es esto del proceso. Pero lo segundo, cuando tú preguntas qué es bruja, eh, yo uso mucho la palabra bruja porque es un arquetipo y es un arquetipo que me gusta, que significa ser una mujer empoderada, ser una mujer autónoma y conectada como con su interior y una mujer que es capaz de encarnar ese poder en la vida cotidiana, encarnar el poder propio. Y siento que eso nos cuesta bastante gestionarlo, tanto con las parejas, por ejemplo, con los hijos, en la vida, en el trabajo. Entonces, para mí, recuperar la bruja es recuperar la mujer de poder, la mujer que tiene también una conexión con su espíritu, con su esencia femenina, con su cuerpo. Y ese proceso en que estamos todas, de algún modo, como en volver a reconectarnos en eso. Y siento que se habla muchísimo de nuestro poder como mujeres en muchos campos, pero que en la maternidad no tanto. ¿Qué significa en ese proceso, por ejemplo, que tú has hecho entre Andrés Juan y el chiquito llama, no, llama es tu marido, pero el chiquitico, eh, ¿qué cambios viste, no? Porque entonces tú dices, ahora me estoy volviendo más bruja.
Entonces, piénsalo y verás que tiene que ver es con tu ser, contigo. ¿Sí? No sé si Total, sí, totalmente. totalmente de acuerdo, Moni, porque es que llega uno a un punto de conectarse mucho más con uno mismo para poder ejercer esa maternidad desde un lugar totalmente diferente. Exacto. Y es salir del deber ser. Entonces, ahí vamos en dos cositas como para tenerlas, ¿no? Como saber que es un proceso y desconectarnos mucho del deber ser que nos han puesto, que nos carga, que nos agobia muchísimo en la vida cotidiana. ¿Quién más quiere comentar un poquito qué sintió cuando dijo ser madre, ser bruja, qué significa eso? ¿Alguna otra quiere comentar qué sintió, qué pensó, qué le llegó, qué te preguntó? Claro, Hola, buenas tardes a todas. Pues bueno, a mí me resonó un montón porque, por ejemplo, yo en este momento estoy como con esa gran pregunta de si ser madre o no. Eh, Me encanta, yo soy bruja, estoy como en ese tránsito, me gusta mucho, pero también pienso en eso, en cómo uno no pierde la autonomía, ¿no? Y cómo no pierde esa independencia, pues digamos uno hay momentos donde hace rituales, meditaciones o digamos momentos de uno solo, pues yoga o lo que sea, y es como uno no perder esa autonomía si uno decide ser madre, ¿no? O si no decido ser madre, cómo estar convencida de que ese es mi camino o no. Entonces, como que es un poco lo que me llamó a tu conversa, además porque no tengo referentes de madres brujas, entonces es como, ¿cómo será eso? Sí, entonces sí, por eso como que ese fue como mi llamado y mis preguntas que surgieron ahí un poco. qué lindo. María Paula, y voy a retomar ahorita lo de Cari y lo de María Paula. Hola, María Paula. Hola Moni, ¿cómo vas? Moni, no se te entiende muy bien. Te ¿No? oyes como ¿Me rara. corté? No sé cómo decir. ¿Sí? No sé si sean tus audífonos o si no No. tengas audífonos. Me voy a poner audífonos. ¿Ahí mejor? Ay, muchísimo mejor. A mí también me gusta más con audífonos. Dale. Ay, Entonces, sí, bueno, usted te yo escucha muy escuché bien. todo. Yo escuché todo y lo tengo listo. Dale, María Paula. Ok, mm, yo siento que en este momento de mi vida yo me pregunto mucho si lo estoy haciendo bien. Mm. Entonces es como que siento que tengo un montón de presiones encima y siento que todo el tiempo juego como al esquí, a ver qué esquivo, si logro esquiar o no esquiar, como las tensiones, las presiones, como un montón de cosas. Y entonces también yo me decía que hay un dicho que dice que el camino del corazón nunca se equivoca. Y yo creo que ese camino, pues uno tiene que ser, Ay, se te fue la... Ya, te ¿sí? quedaste en lo del camino del corazón, pero se fue un pedacito. Entonces yo siento que para eso uno debe estar muy conectada con una misma. Entonces siento que este tipo de conversaciones a mí me hacen pensar como en otras cosas que en mi vida cotidiana no logro como traducir. Ujú. Ponme ejemplos Entonces siento que, de las presiones que tú entonces, sientes. Volviste a poner el atacharse. Eso, ah, ya. es que estaba entrando una llamada. Por ejemplo, siento que tengo una presión por parte de la familia del papá de mi hija y el papá de mi hija, como en términos de que yo puedo con todo. Y Mm. yo siento que no puedo con todo. Y a veces siento que me ahogo y de verdad siento que no puedo con todo. Pero después digo, bueno, si yo no puedo con todo, entonces ¿quién lo va a hacer? Mm. Entonces como que no encuentro como el camino para no sentirme presionada a que yo debo poder con todo. ¿Sí? Claro. O por otro lado, siento que pues hay un dicho y es como que la mamá sabe todo. Mm. Y es que la mamá debe entender el lenguaje de los hijos. Y es que la mamá debe... Entonces, a veces me pregunto, ven, ¿qué tal que yo no entiendo? Entonces, no sé cómo hacen las que tienen dos. Yo con una tengo suficiente. Sí, como que con eso yo me pregunto un montón de cosas. Yo, bueno, ¿y qué tal que lo que yo esté interpretando no es? ¿O qué tal que esto que ella me quiere decir, que yo sé, por ejemplo, que ella extraña mucho a su papá
Entonces ella llega por la noche y me dice, mamá, yo extraño mucho. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que? Entonces yo le voy a decir, mira, es que tu papá sí te quiere o tu papá sí de pronto fue que se le olvidó llamarte. No, entonces yo qué digo, no, entonces yo la debo fortalecer. Lo que yo me digo a mí es como, yo la debo fortalecer. Entonces, ¿qué significa eso? No, pues yo le decía, hija, tú tienes mucha gente que te ama. Tu papá es uno de esos, pero tú tienes mucha otra gente. Y después yo decía como, ay, qué duro, como que no encontrar la respuesta, no saber Ujú, cómo, ujú, 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 cómo qué hacer con esa sensación que tiene ella. ujú, ¿M? ujú. ¿Qué es mío y qué no es mío? Me preguntó mucho eso, ¿qué es mío y qué no es mío? Uf, uy. Ahorita te doy la palabra, Alex, porque me quedo pensando varias cosas de las que dijo Caro y de lo que estás diciendo tú. Tú me pones a recordar, yo creo que todo el tiempo, hasta el sol de hoy, esas preguntas que nos hacemos todo el tiempo como mamás. Y yo siento dos cosas. Una, que hay una creencia de base que nos complica muchísimo la vida como mamás, y es esa que tú nombraste, de que nosotras sabemos todo y de que nosotras somos todo y que nosotras podemos todo y que nosotras llenamos todo. Y es algo impresionante, o sea, como que todo lo que al hijo, a la hija le falte, entonces es que nosotros no fuimos suficientes, es que lo hicimos mal, es que cometimos un error. Entonces yo me acuerdo con las dificultades de adolescencia de mis hijos, con mi marido sentándonos horas a preguntarnos, no, es que tal vez hicimos esto, o no hasta que dijimos, basta, o sea, nos vamos a enloquecer, porque es como si en cierto modo es una cierta omnipotencia que tenemos, pero es una omnipotencia mezclada con culpa y una omnipotencia mezclada con una gran falta de apoyo colectivo de la maternidad. Y eso lo vamos a hablar mucho, y es que cuando tú hablas, María Paula, de la familia de tu esposo, realmente es el colmo, porque las mujeres en general tenemos esa posición en que tenemos que ser capaces de todo, saber todo, poder con todo y con ningún apoyo. Y a veces ninguna responsabilidad o muy poca responsabilidad de las personas que acompañan. Y si son parejas separadas, es todavía más fuerte, muchas veces, no siempre, pero más fuerte esa ausencia. Pero eso sigue estando también cuando los padres están presentes, y es que hay una jerarquía donde todo lo de las madres supuestamente es más importante, más esencial y por lo tanto más culposo también. Entonces yo siento eso y lo quiero unir con una cosa que decía Caro hace un rato, y es que ella decía, yo me estoy preguntando si ser mamá o no, y pensaba, por ejemplo, en el yoga, la meditación, esas cosas. Yo voy a decir algo y ustedes me dirán, ser mamá implica entender que el proceso de empoderamiento nuestro pasa a través de la maternidad en esos momentos, fuertemente a través de la maternidad, no solo de la maternidad. Pero cuando creamos un antagonismo entre nuestro empoderamiento y nuestra autonomía y el ser madres, nos rompemos muchísimo por dentro, porque resulta que hay una etapa de los niños y las niñas que, queramos o no, van a ocupar el centro de nuestra vida. Y yo veo una lucha muy grande con eso. Y las que somos mamás de niños más grandes o jóvenes, digamos, entendemos que uno, por ejemplo, un niño, una niña hasta los 7 años va a ocupar un montón de espacio, hagamos lo que hagamos. Y va a implicar unos cambios de tiempo y unos cambios de prioridades y unos cambios de elecciones brutales. Y si nosotras de entrada peleamos con eso, creo que no entendemos que la maternidad en sí misma es un camino de conciencia y espiritualidad. Y eso me parece importante. No digo que el único, no digo que nos encerremos en la maternidad. Lo que digo es que es imposible pasar por la maternidad sin que transforme todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que creíamos, los tiempos como los manejábamos. Ahora, ¿cómo hacerlo sin que sea un detrimento, en detrimento de nosotras, cuando resulta que estamos viendo que nos empobrece la maternidad? Y yo creo que esa es una gran pregunta. ¿A mí la maternidad me está enriqueciendo o me está empobreciendo? Y eso es en un sentido muy amplio. Me está empobreciendo como persona, me está empobreciendo en términos de mi desarrollo. Y lo que he visto en las mujeres jóvenes, y lo digo con todo el respeto porque además yo sé que estuve en los mismos lugares, es como una angustia de creer que tienen que seguir con las mismas cosas, porque si no se van a convertir en mujeres menos poderosas. Entonces, no pueden, por ejemplo, parar algunas cosas, como yo le decía a una chica hace unos días, no, de pronto tú no vas a poder hacer la maestría en este momento, pero sí la vas a hacer luego, cuando tu bebé tenga un poquito de más años, la vas a hacer.
pero creo que eso nos rompe muchísimo más, nos divide muchísimo más cuando no entendemos que ese hijo o hija viene a transformarnos la existencia, o hijos o hijas, en lo que sea. Y siento que de lo que estaba diciendo María Paula hay otro elemento importantísimo y es esa pregunta de si lo estoy haciendo bien. Y voy a decirles algo terrible. No, nunca lo estamos haciendo perfecto. Nunca lo estamos haciendo excelente. Nunca. Y nunca, lo digo de una vez para que se liberen del problema, porque lo estamos haciendo como en ese momento sentimos que es. Y siempre, y cuando tenemos un segundo hijo, y no sé si a Mafe se refería a eso, yo quisiera, cuando yo tuve mi segundo hijo, yo le quería escribir todos los días una carta al primero pidiéndole perdón, porque yo decía, ay, pero si yo hubiera entendido esto cuando Tommy era chiquito. Pero resulta que yo con los años y ahora viendo a mis hijos grandes me doy cuenta de que cada uno tuvo una experiencia de mamá, que ambos recibieron tanto amor y tanto apoyo y tanto de mí que todas esas pendejadas que yo me preocupaba a veces también eran pendejadas mías y que además las que yo creía que había estado haciendo excelentemente a veces ellos no les parecía tan excelentemente. Entonces, cómo ser un poco auténticas con nosotras mismas y ser un poquito más ligeras al ser madres en el sentido de poder ir haciéndolo con menos culpa, a eso me refiero, con menos culpa. Yo de verdad creo que esta sociedad patriarcal y que el señor Freud tuvo muchísima responsabilidad en ponernos encima un peso a a las madres, sobre todo, de la que nosotras significamos en la vida de los niños y las niñas cuando pequeños. Es verdad que somos muy significativas, es verdad, pero nosotros no podemos controlar del todo cómo somos significativas. Entonces, ahí viene otra cosa que pasa con la maternidad y es que queremos controlar cómo somos de madres en todo. Y eso no es real, porque nunca vamos a poder controlar, porque ¿saben qué es lo que los hijos y las hijas reciben de nosotros? Lo que somos. No importa cuánto queramos parecer algo, los hijos y las hijas siempre van a recibir lo que somos y lo que somos está bien y es bello y es poderoso y es amoroso. Por supuesto, lo que somos lo tenemos que trabajar constantemente. Y generalmente el camino de la maternidad, yo digo que es un camino espiritual porque es donde más nos pulimos como seres humanos, o por lo menos en mi experiencia. O sea, la experiencia de ser madre es tan fuerte que ahí yo me he pulido muchísimo como persona, porque estos hijos son unos espejos tremendos. Quiero aclarar algo chiquito, el hecho de hablar así de la maternidad no significa para nada que a mí me parezca que es una opción necesaria, indispensable, que no hay mujer que no se pueda realizar si no es madre, que si no eres madre te vas a frustrar, si te vas a perder de cosas magníficas. No, yo creo que ser madre es un camino maravilloso y hay muchos caminos maravillosos y que podemos ser madres de creaciones, madres de otros seres animales, de las plantas, somos madres de muchas maneras. Entonces, bueno, así como por seguir conversando, Alex. No, después de todo eso que dices, Moni, yo aquí tomando nota. Bueno, yo quiero compartir dos cosas y es que para mí la maternidad también ha sido como un impulso a un despertar de conciencia, que inclusive lo experimenté en el embarazo de Jacobo, que esa necesidad de prender velas, de ir a círculos de mujeres, y eso nunca había pasado antes en mi vida. Entonces sí asocio, la respuesta es sí contundente, ser mamá y ser bruja. Y lo otro que para mí ha sido un entrenamiento, Hmm, porque al ser mamá tú entrenas todo el tiempo. Eh, y también viene a mí, cuando aparecen estas dos cosas, es como un tema instintivo en el que he sentido que puedo despertar como la leona, inclusive hmm, juego así con él, la leona que me entreno en los límites, algo que para mí ha sido muy difícil. Entonces, ujú, por eso lo veo como un entrenamiento. Entonces, la leona en la que empiezo a comunicarme como con mi cría y que conozca cuáles son mis límites. Y es muy bonito porque es entender qué es la conexión ujú, y que lo social, paradójicamente como mamá, busca desconectarnos todo el tiempo hmm, con los instintos, con ese ser que está ahí, que es muy diferente así. Yo tengo dos hijos, una hija de 14 y un hijo de 14, de 4 años. Entonces, esa diferencia. Y
Entonces es eso, es como un entrenamiento de ser bruja porque, Mm, claro, depende de la edad en la que están y lo que dices, y también del acompañamiento que tienes. Pero creo que me ha permitido ser más compasiva conmigo mm, misma y decir, estoy cansada, estoy agotada, y poder decírselo a mi hijo en este mm, momento. Eh, digamos, y a mi hija también, estoy cansada, no quiero nada, necesito dormir, la mamá necesita dormir porque si no va a enloquecer mm. y van a tener problemas todos en esta casa. Entonces creo que ese estereotipo de la leona me ha permitido cuidar eh, pues mi bruja. Eso era Mm. lo que quería compartir. Qué Gracias. bonito, me llevaste a dos historias que se las voy a contar corticas. Una, iba en un avión hace muchos años, pero yo ya tenía mis hijos, ya eran grandecitos. Y al otro lado iba una chica joven con una bebé y al lado mío iba un señor italiano. Este señor es importante en la historia. Entonces empezó a subir el avión y el bebé o la bebé era una niña, la tenían en un asientico frente a ella en el piso. No, no la tenía encima, la tenía frente a ella. Entonces sube el avión y esta bebé empieza a llorar. Lloró todo el vuelo, pero lloraba a unos volúmenes. Y claro, el señor italiano y yo nos removíamos en la silla y digo yo porque él se veía que era un abuelo. Entonces él estaba muy preocupado por esa niñita que lloraba. Entonces llamamos a la azafata y le dijimos, pero ¿qué pasa con la niña? ¿Por qué llora tanto? Entonces la señora dice, porque la niña seguía en el piso, en la sillita, y le dijimos que la cargue la señora, y la azafata dice, nosotros ya le dijimos que si quería la cargara, pero no la ha cargado. Listo, nos bajamos del avión, yo miraba a esta chica y miraba a esta chica y yo, ahí sí de bruja, dije, si a mí me corresponde decirle algo a esta chica, que se dé la oportunidad. No porque yo no me voy a ir a meter allá, pero sí se... Y agarramos las dos para distinto lado y yo dije, bueno, ya. Y ella se devolvió y se estrelló conmigo, con la bebé cargada. Y se me olvidó contarles una imagen, es que cuando íbamos saliendo del avión, la bebé me estaba mirando desde... Eso que hacen los bebés así llorando. Y entonces la señora se encuentra conmigo y me dice, inmediatamente me dice, ay, qué pena, esta niña lloró mucho durante el vuelo. Y entonces yo me volteé y le dije, ¿y tú por qué no la cargaste, no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tú no la cargabas? Y me contestó, porque yo en un momento pensé mal de ella, ¿no? Como, pero esta señora, ¿por qué no carga a su bebé? Y entonces me contestó, es que el médico me dijo que si la niña lloraba, no la cargara. Y yo, plop. Entonces yo me volteé, claro, la miré y le dije con todo el amor, le dije, mira, yo soy psicóloga y soy mamá, como para que me escuchara un poquito. Y yo te voy a preguntar algo, ¿tú qué querías hacer? Y me dijo, pues cargarla. Le dije, la próxima vez tú vas a hacer exactamente lo que tu cuerpo y tu corazón te digan. Tú no puedes, ese señor no tiene ni idea de esta situación ni de nada, no sabe nada de crianza, la que sabe eres tú. Y bueno, casi que me abraza, pues como gracias, no sé qué, pero la pobre mujer estaba que lloraba. Y yo voy a lo que estaba diciendo Alex, que se me hace tan bello, y es que en todos nuestros procesos de maternidad nos han alejado del instinto, del cuerpo, y ahí es la comunicación profunda con nuestra alma. Nos alejaron en el embarazo, pues la menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia, como si nosotras no tuviéramos eso en nuestro cuerpo como posibilidad que podemos despertar, muchas veces dormida y muchas veces restringida por todas las creencias y todas las cosas que recibimos. Y para mí también la maternidad ha sido el camino de vuelta a mi cuerpo y a mi instinto y a mi mamífera, a mi animal. Cuando yo tengo mi primer parto de mi hijo fue en el agua sin peridural, fue fuerte, fue un parto muy fuerte y esto hace 30 años que eso no era lo usual en una clínica alternativa y tal. Fue muy fuerte el parto, pero yo decía, es que yo soy una hembra, yo soy una mamífera, yo puedo hacer esto. Y entonces, claro, con todo y lo duro que fue para mí, yo sentí que mi cuerpo tenía unas memorias y estaba tratando de recordar qué era parir, qué era lactar, qué era entonces escuchar el llanto, que es otra cosa que tiene que ver con eso del instinto que estás diciendo tú. Entonces, la bruja, si pensamos en eso, si pensamos en una mujer poderosa, no tenemos que pensar en una mujer que está por allá haciendo cosas raras. Es una mujer que es tan intuitiva que oye el llanto y dice, este niño o niña necesita esto. Ahora, que tengamos siempre la razón, no, pero es lo que nosotras estamos en ese instante sintiendo. Y lo que yo sentí con mis hijos es que, y también lo dices muy lindo, Alex, es que la comunicación se va fortaleciendo.
Y entre más seguras nos sentimos como mamás, más abiertas a escuchar, a sentirnos, a sentir el cuerpo, a sentir el corazón, esa comunicación se va abriendo, porque entonces ahí viene un tema importante y es que ser madre no es un modelo. No puede ser seguir un modelo que nuestras pobres madres tenían unos modelos de ser madre muy estrictos, muy rígidos. Volvemos, es un proceso y tú como lo llamaste, es un entrenamiento, ¿m? Es un aprendizaje y es un proceso de comunicación para mí espiritual, con un ser que nos llega a la vida, nos llega en una posición muy, muy, muy profunda, muy íntima. Un hijo o una hija es muy íntimo. Y le estamos conociendo, vamos conociendo. Yo sigo conociendo a mis hijos, ya está viéndolos y como cada etapa trae tantas preguntas y tantas cosas. Entonces, para mí el camino de la bruja y de la madre están juntos, es lo que estoy queriendo, juntos. Ahora, no quiere decir que la experiencia de nosotras como mujeres cuando somos madres solo sea ser madre, pero no podemos sacar el ser madre de nuestra experiencia de empoderamiento y de autonomía. Pensando en Caro y en la meditación, yo me acordé también de otra pequeña anécdota y es mi hijo chiquito lloró muchísimo a las 5 de la tarde durante 2 meses, yo creo. Le hicimos una cosa, le hicimos otra. Al final parece que tenía algo que ver con la lactancia, entonces cambié mi alimentación. Bueno, pero en esos tiempos, mi trabajo fue coger y sentarme en la mecedora, a mecerlo y a calmarme y a calmarlo. Y para mí eso fue una meditación, por ejemplo. Sí, como que la forma de meditación mía era esa. Como fue muchas cosas en la maternidad, sobre todo de los bebés, del niño, o un adolescente que sale y tú sabes que ya es la hora de que lo dejes un poco suelto y te tienes que sentar a respirarlo también. Y eso es meditar. Meditar no es una, no puede estar afuera. ¿M? Pero bueno, Laurita, Laura, que estás por ahí con la mano levantada. Ya voy. Hola, ¿cómo estás, Moni? Allá oímos la razón de tu presencia por aquí, Laurita. Mírala. Ay, qué belleza. Hola, Oh, qué linda. hermosa. Hermano. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, amor? Celeste. Que soy celeste. Yo sé que eres celeste. Ay, qué lindo. Cuéntame, Laurita, cuéntanos. Ahí está divina. Bueno, como pueden ver, soy mamá de una bebé de 2 años, 8 meses, tiene una chiquita. ¿Por qué me convocó? Y es porque, digamos, antes de maternar, yo sentía que había habitado espacios desde ese ser bruja que tú llamas, desde el empoderamiento, sí, desde la fuerza. Y para mí maternar ha sido toda una... Cuando quedé en embarazo fue muy difícil para mí asumir la maternidad por muchos miedos que tuve, ¿sí? Pero bueno, ya voy, mi amor. Pero afortunadamente, digamos, yo acompañé, ya te pongo, yo acompañé la crianza de unos chiquitos antes, como, pues, como trabajo, pues. Mira, mi amor. Y siento que eso me dio herramientas un poco para poder... Espérame, mi amor. Eso me dio Estamos herramientas en para una película ilustrada de lo que es ser mamá, así que pongan atención. Espérate. No, esto es así todo el tiempo. ¿Ya te la puse, hija? Ven, te la pongo acá. Digamos que para mí fue importante, esperen que estoy acá poniéndole una canción a la gorda, ya. Fue importante poder hacer ese proceso de acompañamiento de esos otros chiquitines porque me dio herramientas diferentes a con las que me crié, ¿sí? Con las formas de crianza que yo tuve, haber acompañado a estos otros chiquitos, me permitió conocer otras formas de ser y estar y de habitar este rol y esta vida de ser mamá. Y por eso me convocó también, ¿sí? Porque yo decía, antes era bruja, pero ahora hacerme mamá en medio de esto es bueno, ¿a qué le apostamos? Y algo que mencionaba una de las compañeras, y es como este tema de poner límites, ¿no? Porque siento que cuando se les pone mi primera bebé, y es como cuando somos mamás, es como todo el mundo afuera, diciendo
tiene que hacer esto, no le detecta, incluso el pediatra, ¿no? El pediatra hace unos 2 meses me dijo como, ya la bebé está muy grande, la niña está muy grande, usted no sabe por qué se está lactando. Entonces, frente a la experiencia que tú narrabas ahorita, y es, todo el mundo está afuera diciéndote cómo es ser buena mamá, comillas, ¿no? Si la deja llorar, si no la deja llorar, si ya dejó el pañal, no está muy grande para no dejar el pañal, un montón de cosas, y siento que a mí lo primero que me costó mucho fue poner límites, pero más allá de ponérmelos a mí, era ponérselos a la gente afuera y decirle, oiga, no, yo la voy a cargar cada vez que llore, si se me da la gana o no, voy a hacer esto, y también a mí lo que hizo fue como devolverme también en mi historia, incluso con mis papás, no decir, no, mi hija no va a ser criada de esta manera, o no van a haber golpes en medio de la crianza, o hay formas de tramitar, y siento que es como todo un aprendizaje que es constante y que no podemos dejar como el tema del maternar, porque siento que también necesitamos los espacios, pero los espacios de poder estar solas, ¿no? De poder, ese meme que ve uno mucho, espérame, hijita, ese meme que ve uno mucho de soy la más feliz cuando estoy con mis hijos y soy la más feliz cuando no estoy con mis hijos, porque necesitamos también ese tiempo de poder un poco tramitar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Más allá de bien o mal, es como cómo estamos logrando acompañar a ese nuevo ser que está y que viene a enseñarnos un montón de cosas, que en mi caso particular, Celeste me da mucha fuerza, ¿sí? Es más en relación a eso. Súper, súper, gracias, Laurita. Yo sé que parte de tu proceso ha sido esto, aceptar ser madre y aceptar todo lo que eso nos transforma la vida, todo lo que nos transforma. A mí me parece muy interesante que salga tanto el tema de los límites, y yo quiero que nos centremos un segundo en ese tema de los límites, que la verdad creo yo a esta altura de mi vida que es el desafío más grande que enfrentamos las mujeres en todo. No sabemos poner límites, estamos muy castigados que pongamos límites, y como madres es casi un tabú poner límites de todo, límites de tiempo, límites de cansancio, límites del deseo, límites de lo que queremos hacer en otros momentos. Ahí hay una carga muy grande. Y siento que lo quiero relacionar con otra cosa que hemos nombrado un par de veces, que son cómo nos criaron, cómo nos fueron criando. Y yo me imagino que a todas nos ha pasado que decíamos, yo no quiero criar como me criaron a mí, mi papá, mi mamá, mi familia. Y luego nos vemos repitiendo inconscientemente cosas o no sabiendo cómo hacerlo diferente. ¿M? Y ahí es donde yo siento que la maternidad se vuelve un proceso poderoso de autorreflexión, porque la inercia de repetir como fuimos criadas, aun cuando no creemos en eso, pero te encuentras con frases, con manipulaciones o con formas sobre todo también de culparte, de mirarte como madre, que vienen de la historia. Entonces creo que reinterpretarnos como mujeres madres es un proceso que es constante, 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 porque creo que la maternidad patriarcal se hizo básicamente de una manera completamente utilitarista de las mujeres, de una manera en que las mujeres no podemos tener límites, no podemos poner límites, y todo el mundo se adueña de nuestro cuerpo, de nuestro espacio, de nuestra opinión. Entonces siento que el poder ser una madre autónoma, bruja, pasa por revisar esos modos de crianza y esos modos de apoderamiento del cuerpo femenino a través de la maternidad. Yo creo que a nosotras no se nos puede olvidar que uno de los grandes orígenes del patriarcado fue controlar la sexualidad de las mujeres y sobre todo la procreación, porque detrás del origen del sistema patriarcal está la pregunta del hombre: ¿ese hijo o hija es mía? ¿La herencia que voy a dejar es para ese hijo o hija y la familia paterna en un patriarcado? Entonces el control de nosotras es tremendo en esto. Y la madre muchas veces, yo oigo a Paula hablando de esto de la familia del papá, de su hija, y pienso mucho en estas familias que quieren que los niños representen o las niñas representen algo que ellos consideran valioso, que ellos consideran bueno, y fuerzan a la mamá en ese sentido. O sea, como tú tienes que educar a este niño o esta niña de esta manera, de esta manera. Entonces siento que es duro, o sea, es difícil a veces poner límites, no solamente a los niños y niñas, a nosotras mismas, a las familias, a los compañeros cuando están presentes, y empezar a reivindicar una maternidad que no sea opresiva y que no sea sacrificada para nosotras y que tenga un apoyo real. O sea, lo que yo veo todos los días en consulta es un apoyo muy, muy, muy poco
consistente de parte de los compañeros y a veces de las familias, de los compañeros también generalmente. A veces las familias de las mamás son un poco más solidarias, no siempre, porque muchas veces las madres son el peor conducto, o sea, las mamás de nosotras, uno de los conductos más fuertes de opresión y decir, tú tienes que ser una mamá de esta manera, porque fue la manera que ella aprendió a ser mamá, o sea, en este caso, la mamá de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, el tema de poner límites es un tema que implica un proceso muy duro de saber hasta dónde vamos y qué ya ni queremos ni podemos hacer, qué es lo que ya no queremos participar, hacer, responder, y no es nada fácil. Y siento que luego, si hemos sido mamás culposas, los niños y las niñas empiezan a reclamarnos lo mismo. Es que tú no me diste, es que tú no estás, es que no es suficiente. Y como nosotras también podemos poner límites ahí, ¿no? Que es súper fuerte. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra que quiera comentar algo sobre el tema de mamá bruja? Mafe, dale, dale, dale. ¿Es así? No, yo solo una cosita con lo que acabas de decir de los límites, que cuando los ponemos, o me pasó en mi caso, me llaman conflictiva. Me Ujú, vuelvo la mala, la conflictiva, la que pone el problema, porque sencillamente pido o establezco límites, ya sea como tratan a mis hijos o cualquier límite que uno trate de poner, inmediatamente uno es como el malo del paseo. Eso era lo único que quería, no, como pero es clave porque fíjate que todo viene de la idea de mujer y de madre que hemos traído por siglos y siglos y siglos. Y a mí una frase que me genera mucha dualidad es que mi mamá era una santa, esa frase. Es que mi mamá era una santa. Mi mamá a todo el mundo le daba, a todo el mundo lo complacía, a todo el mundo le tenía, le seguía el palito, le daba la comidita, le daba todo. Y yo digo, detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? En que la mamá era una santa. Entonces, nosotras ya no somos santas. Y nosotras hablamos, opinamos, ponemos límites. Y sí, si bien para nosotras como mujeres siempre el aparato patriarcal está encima exigiéndonos cosas, creo que como madres eso se duplica o se cuadriplica, porque ya no es solamente por nosotras, sino supuestamente tenemos que hacer todo por el bien de esos niños y niñas. Y entonces la presión social es muy grande, porque no es que, bueno, sí, a ti te dio por ser una loca y hacer cosas, bueno, pero es que tienes un hijo, tienes una hija. ¿M? Entonces, ¿cómo entender ese mundo sabiendo además que nosotras queremos criar a nuestros hijos e hijas? No es que estemos huyendo de la tarea, pero que no queremos que eso nos signifique una opresión y un deterioro de quienes somos como de nuestra potencia interior. Para mí era mi gran miedo, ya te doy la palabra Diana, porque yo recuerdo haber visto a mi mamá, nosotras fuimos 5 mujeres, verla ya después de todas las maternidades en un momento de su vida que ella estaba muy regular, muy mal y sentir, nosotras devastamos a mi mamá, esa fue mi sensación, nosotras, pero no éramos nosotras directamente, era todo lo que se le vino encima siendo madre y siendo una madre amorosa que se terminó sacrificando muchísimo por nosotras. Entonces, creo que lidiar con todo ese arquetipo es bien duro, es bien duro. Bueno, Diana. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Caro, David. qué rico verte. Bueno, mm, yo fui una mamá, o soy una mamá joven, tuve a mi hijo a los 17 Uf, años y durante todo este tiempo y ahora aún más, pues me ha interpelado mucho la culpa, el haberlo hecho, pues claro, he estado en un trabajo todo el tiempo también como que le entregué a él lo que tenía para entregarle y fue perfecto. Sin embargo, pues claro, ahorita digo, si hubiera tenido todas esas herramientas en ese momento, hubiera sido totalmente diferente. Sin embargo, en todo este camino de poder conectar como con este arquetipo de la bruja en el cual llevo también rato y a veces siento que se me va, no la quiero dejar ir. eh, También lo hago como desde poderle dar a él como estas herramientas, ¿no? Quizás no sé cómo sea el camino mm, de podérselas mostrar, solo sé que pues que parte de lo que soy y de esta maestría ha sido él. Él ha mm, sido mi compañero de vida y me permitió
ser esa adulta, ¿sí? A los 17 años, como ver esa adulta y cortar como con cortar, digamos, él fue el que permitió que cortara el abuso sexual en mi vida, ¿no? Ujú, Entonces, me permitió alejarme como de esa parte y eso lo vine a ver el año pasado, como mm, agradecerle a mi hijo que gracias a que él llegó, pues yo pude cortar con una parte de mi vida difícil, ¿no? De mi infancia. Eh, no es fácil, no es fácil ser mamá joven, como muchos dicen, ay, qué rico, no es fácil. No es fácil porque también está de por medio el que él me ve como, pues nos llevamos 17 años de diferencia, entonces a veces es como que ahí están los límites, ¿no? No es fácil ponerle límites a una persona cuando lo ve a uno, pues como tan tan iguales, cerca. ¿no? Tan cerca. Y cuando yo también me cuestiono, pero si a mí me gusta esto, ¿yo por qué se lo voy a limitar? O sea, si esto me hace vibrar a mí, ¿por qué le voy a poner límites? ¿Sí? Entonces, no es fácil. Mm, Hace 2 años y medio tuve un embarazo ectópico y y ahí perdí mis trompas de falopio y por consiguiente después me hicieron una esterectomía y eso, digamos, ese suceso en mi vida me hizo como pensar, eh, si hubiera llegado este bebé, pues le hubiera entregado todas estas herramientas que ahora tengo. Y es doloroso porque viene la culpa siempre. Y es un proceso constante, o sea, siento que de aquí, o sea, pues llevo mucho tiempo como cargando con, lo hice, a veces lo hice bien, a veces lo hizo mal, lo hice mal, está siempre la culpa y también como ese transitar tan solo, ¿no? Mm, Aunque pues con mi esposo, desde que quedé en embarazo, vivimos los tres, pues él lleva, digamos, tiene otras formas de ver la vida. mm, y siento que hubiera sido mejor o si hubiera sido más acompañada desde la parte de él y de la familia de él. También pues mi madre vive lejos, fuera del país, entonces fue como un transitar muy solo. Sí, siento mm, que si hubiera tenido como todos estos grupos que ahora, esta comunicación, estas formas de acompañarnos y maternarnos entre nosotras mismas, hubiera sido más fácil. Sin embargo, pues el trabajo es como, no puedo seguir culpándome, ¿no? Todo lo que hice está bien. Y creo que uno nunca deja de maternar, así él ya tenga, ahora está en los 28 como su crisis de la mediana edad, que también no ha sido nada fácil, entonces es como, y yo también en mi crisis de los 45, entonces es como que entre el reflejo de él y el mío, pues también nos acompañamos, ¿no? Entonces siento que sí, ahí está siempre la bruja, aunque es una bruja que también, pues siempre está queriendo aprender más mm, y queriendo pues no sé, desde estos pequeños cambios, pues tratar de hacerlo bien en el momento que se pueda, ¿no? No mm, es, no es siempre, no es todo es cuando tiene que ser, ¿no? No antes ni ujú. después, sino en el momento que es. Entonces, nada, es como mi experiencia, y es como una forma también de darme a mí como este abrazo y decir, bueno, estás por el camino que es, y aunque no fueron las herramientas cuando él estuvo pequeño, pues ahora se las puedo dar. Y nada, Mm, es como gracias porque, digamos, para mí estos espacios son como de contención mm. y de demostrarme a mí misma que todo es posible en comunidad, ¿no? Lo que mi experiencia le servirá a otras, así como las experiencias de ustedes me sirven a mí. Muy gracias, gracias Diana, tan bella, muchas gracias. Fíjate que preguntaba Alex en el chat que cómo volver a lo colectivo. Yo siento que lo que tú dices, tiene muchas capitas lo que tú dices, bellas además para mirar. Una es las colectividades, cómo nos faltan, porque
digamos, las abuelas, las tías, bueno, yo soy más vieja que todas ustedes, pero por ejemplo, mis tías, mis abuelas criaban en más comunidad de todas maneras. Tenían mucha más cercanía con las mujeres de su familia, por lo menos entre las mujeres de su familia. En términos generales pasaba así, no siempre. Y yo sí siento que hay una soledad inherente a la maternidad de esta época que es muy fuerte. Y es una soledad y una super exigencia en una soledad muy grande. Entonces creo que los espacios colectivos, a mí me preguntaba alguien, pero ¿usted por qué le gusta hacer esas cosas y las hace gratis al man? Me decían, y yo, pues porque es que, por ejemplo, esto lo grabamos, lo ponemos y después la gente me habla, ¿no? Las mujeres me dicen, ay, vi esto y me ayudó mucho porque tal, porque tal, porque nos comunicamos entre nosotras y nos escuchamos. Entonces, lo primero es que te quiero dar las gracias porque escucharte incluso me puso en mi corazón un montón de cosas que he sentido también como mamá de chicos grandes, que obviamente uno quisiera devolver el tiempo, porque es que uno va entendiendo y comprendiendo y recibiendo herramientas y teniendo más conciencia y menos, a veces menos obstáculos adentro. Pero sin embargo, lo que me ha pasado en mi experiencia y que seguramente es lo que te estará y te va a pasar cada vez más, es entender, a ver cómo lo pongo. Yo sé que la infancia es vital, no vamos a negar eso, que la infancia es vital, pero la vida humana es muy larga, la vida con los hijos es muy larga, las oportunidades que uno tiene de comunicarse con los hijos cambian a través de los años de una manera increíble. Yo a veces yo tengo conversaciones a veces con mis hijos que yo no pensé o sea, que yo nunca viví con mi mamá, y se refiere sobre todo como al alma, a lo profundo. Entonces yo lo que he sentido es que no importa cuáles eran tus herramientas, lo que importa es que tu alma estaba ahí presente. Y estoy segura de que tu alma estaba ahí presente. Y estoy segura de que tu hijo percibía tu alma. Y tu hijo sabe quién es su mamá, ¿sí me entiendes? Sabe en el fondo el ser que tú eres y el amor que tú tienes y que tú estás ahí. Y yo siento que eso es lo más importante. O sea, lo demás sí, pues obviamente que hubiéramos podido ser mejor en esto, mejor en esto, mejor siempre, en todo. Pero la verdad que es que no tiene ningún sentido pensar así, y eso ya lo sabemos, pero en la cosa de la maternidad volvemos a la culpa. Es como si tuviéramos que ser mamás magníficas siempre. O sea, a la mamá no se le perdona no ser magnífica. El padre tiene todos los permisos, todos. Nosotros no tenemos ninguno, entonces nos toca empezar por otorgarnos nosotras mismas permisos de no haber sido perfectas madres, ni lo vamos a hacer nunca. Y lo de los límites, te iba a decir que también pasa que también me costó mucho entender esto con mis hijos, y es que los límites no es los límites de la vida de ellos, menos un hijo ya grande, ¿no? Es los límites de nosotras con ellos. Por ejemplo, en el caso de los hijos, es decir, qué es lo que nosotras estamos dispuestas o no estamos dispuestas a vivir con ellos. ¿Hasta dónde? Con un niño chiquito, hasta dónde yo ya estoy demasiado cansada. Con un chico grande, hasta dónde es suficiente el apoyo que te he dado. Hasta dónde en nosotras. El límite no es una norma. El límite es una frontera de nuestro propio ser, que es bien distinto. Y creo que si con los niños pequeños nosotras hubiéramos tenido eso mucho más claro, de que a veces ya era demasiado para nosotras, estábamos mamás y les queríamos decir no, y luego a los grandes, que me tocó a mí aprender eso con hijos grandes, fue decirles no más, hasta aquí algunas cosas, ¿m? Como no más, ya, tú resuelve. Porque entonces es como si eternamente nosotras somos la respuesta. Alguien dijo hace un rato, es que la madre tiene todas las respuestas. No, es que parece que la respuesta somos nosotras. Nosotras no somos la respuesta de la vida de los hijos e hijas. No lo somos. Y no lo somos no quiere decir que no estamos ahí, pero no somos su respuesta, ¿sí? Y no tenemos que tener todo el panorama para que ellos y ellas encuentren su camino. Sí acompañarlos, ¿no? Pero no esa respuesta de todo, porque sobre todo los chicos hoy en día en esas transiciones como el tuyo, está siendo una época dura para los chicos, porque encontrarse, saber para dónde van, entonces acompañarlos es una cosa muy fuerte, pero nosotras no somos la fuente, no somos la fuente y ya no lo podemos ser. Y yo sé que es duro, eso es duro, pero poderlo hacer, ahí entendemos también que nosotras tenemos un límite adentro, que cuando chiquito era cuando uno le podía decir, hasta aquí fue. Yo ya no quiero jugar más, yo ya no te aguanto más el llanto, lo que sea, pero cuando grandes cambia esa modalidad de decirle, mira, encárgate, encárgate porque... mm. Entonces,
Y es duro y lo que tú dices, sí, y estas maternidades solas que hemos vivido son fuertes. Yo por fortuna tengo mis hermanas, tengo muchas amigas, tengo los espacios en que trabajamos, pero veo la soledad de nosotras como madres con una característica que creo que la agudiza, y es que si ustedes se ponen a pensar, la continuidad del modelo de maternar era mucho mayor antes, hasta un par de generaciones. Es decir, yo ya no quise ser una mamá como mi mamá. Activamente yo no quería y no, mi mamá fue una maravillosa mamá, pero se acabó en el proceso. Y siento que las mujeres jóvenes todavía van más lejos en que quieren ser mamás de otra manera. Entonces estamos más solas todavía, no estamos siguiendo un guión que por eternidades supuestamente servía. ¿M? Entonces es bien bonito lo que dices y bien bonito también ese rescate de lo colectivo, porque lo necesitamos, ¿m? Lo necesitamos. ¿Alguien más tiene alguna cosa que quiera contar, preguntar, también opinar? Hablen ahora o callen para siempre, como dicen. Tenemos un ratico más, entonces, no más, no más por ahí. Bueno, yo había a un temita que yo quería hablar, sobre todo para las chicas que escuchen esto y que no son mamás, y es que está siendo muy fuerte la decisión, bueno, Caro la ponía, de ser mamá o no ser mamá. Y no sé si te pasó a ti, no sé si le pasa a alguien más, que es que la decisión hoy en día no está solo puesta por el deseo y, digamos, ese instinto y ese llamado, sino por las condiciones afuera para ser mamá. Está siendo también difícil ser mamá. Entonces muchas chicas me dicen, en realidad yo para qué me pregunto si quiero ser mamá o no, si yo no tengo los medios para sostener un hijo, por ejemplo. Y no solamente sostenerlo económicamente, sino sostenerlo emocionalmente. Entonces creo que es bien importante también entender, si alguien estaba escribiendo aquí, Astrid, que si no sabe si quiere o no quiere serlo. ¿M? No sé, Astrid, si quieres contar por qué te lo preguntas, qué te preguntas en ese quiero, no quiero, siento, no siento, no veo a Astrid por acá. No la veo, pero sí, ahí está. ¿Quieres contar un poquito más esa pregunta que te haces, de si quieres ser mamá o no? Astrid, no. ¿O alguna quiere contar un poquito qué se pregunta hoy en día? Mm, Porque Caro nos contaba eso. Si quieren, yo. Valentina, dale. Bueno, pues yo no soy mamá, pero sí me da mucho miedo eso que tú decías, Moni, de perderse uno o acabarse uno, no tengo más tiempo y de qué voy a comer y si es demasiado estrés. O sea, yo apenas estoy como aprendiendo a manejarme a mí misma, a trabajar, a ser autosuficiente y ahora si tuviera esta responsabilidad. A mí me fascinan los bebés mal, o sea, yo los adoro, me encantan, me encanta el embarazo, me encanta la idea de tener, o sea, lo tengo que experimentar sí o sí, pero, y si digo, y si después de que saqué, y si no la doy, ¿qué hago? Mira, mi corazón. Uno, yo no sé si estabas, qué rico oírte, Valentina, entre otras, hace mucho no oía tu linda voz y tu lindo acento. Iba a decir, que me encanta. Que, que nos toca entender que no son dos caminos antagónicos, que el día que tú tengas bebé no dejas de ser una mujer y no dejas de ser una mujer con muchísimos procesos, aprendizajes, cosas que quieres desarrollar, pero que la misma maternidad es un camino de trabajo interior. A mí me parece que si uno no entendemos eso, se nos hace un ocho la vida. Y es que la maternidad en sí misma, que es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, te transforma, te hace preguntas, te madura, te da muchísima valentía y muchísima fuerza. Yo no sé por qué tampoco hablamos mucho de eso, de cómo a mí me pasó, y yo creo que varias de las que somos mamás nos dimos cuenta de que una vez teníamos los bebés, a mí me salieron recursos interiores que jamás pensé que yo tuviera. O sea, para mí fue una revelación quién era yo, porque antes de ser mamá yo pensaba unas cosas de mí y después yo descubrí que yo tenía adentro unas posibilidades creativas, unas posibilidades de amor, unas posibilidades, por ejemplo, pedagógicas, de acompañamiento que yo misma en realidad no sabía que tenía, o sea, como que yo no tenía claro que yo tenía esas posibilidades. Entonces la maternidad tienes que verla, vale, como una cosa integrada a tu desarrollo, no como una cosa que se opone a tu desarrollo, en lo posible, ¿no? En lo que más posible. Y lo que dices que no vas a dar la talla, yo de pronto soy un poco
burda en estas cosas de decir que es que no hay nada importante de la vida que uno pueda saber de antemano cómo va a ser. Nada de lo importante de la vida. Y yo siento que nos estamos quedando como quitándonos experiencias de la vida porque no queremos ver qué pasa con esas experiencias. Entonces, no me quiero convivir con nadie o no quiero tener hijos o no quiero, no sé, probar un trabajo así o así, porque me da miedo fracasar. Y yo siento que es que entonces nos estamos quitando la oportunidad de vivir experiencias. Es que se trata de vivirlas y vivirlas desde la conciencia y vivirlas desde el día a día, además, desde un día a día que siempre es cambiante. Todas las que somos mamás creo que estarán de acuerdo conmigo. Nosotras nos volteamos a mirar y decimos, pero yo cómo hice, cómo hice, pero cómo hice día a día y cómo hice entendiendo y aprendiendo muchísimo en esa maternidad y sobre todo entendiendo que también es otra cosa que es una opinión muy personal, que el tipo de relación que uno tiene con los hijos o hijas en sí mismo es único, es decir, eso no existe con ningún otro ser en el mundo. Existen otras relaciones maravillosas y significativas. Y en ese tipo de relación hay cosas que se te revelan sobre ti muy importantes. Entonces, y de nuevo, no es que todas las mujeres tengan que ser madre, porque si tú le das prioridad a otro tipo de creaciones, a otro tipo de vida, está muy bien, pero no dejes de hacer las cosas por miedo. No dejes de hacer las cosas porque quiero ver, saber si soy buena o no voy a ser buena en eso que se haga. ¿M? Porque es que la guía del miedo y la guía de la evitación nunca es la mejor para nosotros. Hay que tirarse al agua y hacerlo bien, hacerlo con conciencia, lo mejor posible, pero no evitar, evitar, evitar. ¿M? Obviamente que todo tiene su momento, vale, todavía estás muy joven, entonces tienes tiempo. ¿M? Sí, sí, todavía no. Todavía no, todavía no. Voy a leer, Astrid puso acá su texto y me parece importante. Dice que no puede prender el micrófono, entonces que va a escribir. Dice, es que antes no quería rotundamente tener hijos. Cuando tenía 22 años, incluso me quería operar para no tener hijos. Y ahora que tengo casi 30 me entró la duda. Y la verdad que me encantan los bebés, pero me da mucho miedo. Creo que me he dedicado hasta ahorita a la maternidad creativa y acompañar a mis amigas madres y le he entregado mucho amor a mis proyectos, pero todavía dudo de si quiero o no ser mamá. Yo siento ahí otra cosa, leyéndote, Astrid, y pensando en lo que decía Valentina, y es que ser madre es una cosa que también curiosamente se te llega, es una cosa extraña, o sea, no todo lo podemos controlar y planear. Es decir, hoy lo que yo siento leyéndote es que es una puerta que debe estar entreabierta, sin seguro, que no implica que está abierta porque sí, ya quieres tener hijos o no porque no quieres tener hijos. Y eso le digo a todas las chicas más o menos, les digo, dejen la puerta sin seguro, porque si ustedes le ponen seguro, están tomando una decisión muy cerrada. Por ejemplo, operarse o decir, yo jamás quiero tener hijos. Pero obligarse a que sí vas a querer tener hijos, tampoco me parece que sea la salida. Yo creo que la vida te va configurando el escenario. Y si tú te abres a esa posibilidad y la dejas allí, la vida te va a dar o no te va a dar el escenario para ser madre. Y creo que ser madre en una configuración de un escenario lo más posible, lo más positivo para nosotras es lo mejor, porque también pienso que en la terquedad de ser o no ser madre está como que a veces no creamos esos escenarios que sean buenos para nosotras. O sea, ¿con quién? ¿Cómo? Cómo me dispongo a esa maternidad, cuál es mi posibilidad de dedicarle a esa maternidad la energía creativa o no. ¿M? Entonces yo siento que no es una pregunta de sí o no, y lo que yo sugiero, Astrid, es que lo dejes abierto y lo dejes abierto en tu corazón, no como un sí absoluto ni como un no absoluto, sino como un algo que si te llega a la vida te va a llegar a enriquecerte y te va a llegar a traerte lo tuyo y a caminarlo como tú mejor puedas. Y como ves, todas las mamás sentimos, lo hubiera podido hacer mejor, pero todas sabemos que lo hicimos de la mejor manera posible. ¿M? Bueno, Laura y Alex. Bueno, yo quería contar frente a eso y es que, digamos, de mi círculo cercano, yo tengo 36 años y de mi círculo cercano soy la única que tiene hijos, pues hija, porque la gran mayoría de mis amigas están operadas o han decidido que no quieren tener hijos, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos que es algo que a mí siempre me ha generado pregunta, ¿sí? Porque cuando
cuando las escucho, bueno, para contarles un poco, yo quedé embarazada a los 33 y yo sí había, como a los 30 dije, yo sí quiero maternar, pero aún no. De hecho, cuando quedé embarazada, lo sentí como embarazada adolescente, me sentía muy chiquita todavía para ser mamá, ¿sí? Como que decía, uy, no, estoy muy chiquita para esto, pero sí había un deseo muy así como lo plantea la chica, y es como yo sí decía, yo sí quiero ser mamá, no ahora, pero sí quiero ser mamá. Y también creo que la vida te va poniendo, ¿no? Porque pues yo me estaba cuidando muchas cosas y quedé embarazada, ¿sí? Entonces, frente a esa pregunta, que creo que es la pregunta ahora de muchas mujeres, y es que creo que también se instalan muchos miedos, ¿sí? Que yo lo hablaba con mis amigas y es como ese tema de me voy a dejar a mí por estar para otro, que es lo que recurrentemente me dicen mis amigas, ¿no? Es que si llego a tener un hijo o una hija, entonces me toca dejarme a mí para estar con otro. No, claro, implica que vamos a invertir energía en otros, es claramente lo que tú decías, por lo menos hasta los 7 años van a estar ahí, pero eso no, o por lo menos para mí no ha implicado necesariamente dejé de ser yo para, ¿sí? Porque siento que es también unos discursos que circulan en la sociedad con los cuales yo particularmente tengo mucho pero y conflicto, porque también siento que desde lo vivido, y es que he crecido mucho y Celeste es ese motor que yo siento que si me hubieran pasado una serie de cosas que me han pasado en este momento sin que ella estuviese, tal vez me hubiese derrumbado de una manera muy rápida, pero también el hecho de tener un ser que todo, claramente, que en primera instancia depende de ti, pero que está ahí, que da una fuerza que yo no podría describir cómo, pero que es quien Mm. también te da mucha fuerza. En algún momento yo tuve como una crisis muy grande. Ya te traigo más, hija. En algún momento tuve una crisis muy difícil y yo decía, no, me voy a desconectar porque yo no la logro. Y esta mujer tenía como unos 6 meses tal vez de vida. Y yo estaba así como muy mal y ella se sentó y me cogió la cara, estábamos como recostadas, me cogió la cara y se quedó mirándome como cuestionándome un poco, ¿no? Como qué va a hacer, como... Y fue para mí impresionante como lograr leer esa mirada, ¿sí? Como decir, no, acá pues digamos como posibilidad de quedarme ahí quieta no la hay, porque la vida continúa y es más, con esto que quiero hacer también como un llamado, y es que a veces siento que tenemos mucho miedo a maternar por eso, porque creemos que nos implica dejarnos a nosotras, ¿sí? Por lo menos ha sido lo que mis amigas han dicho, es como voy a dejar de salir, voy a dejar de hacer, y no necesariamente es eso, y no es así, sino que también, así como están, y ponemos muchos límites cuando tenemos un niño o una niña, pues también la sociedad nos enseña un montón de cosas que creemos erradamente, que es tal cual como lo dicen nosotros y las otras, y no es así. Yo sí creo que tenemos un tiempo en que nos llega eso de quisiera, me gustaría, y es algo que nace, es algo que está muy profundo, que no es como que otros te digan, sino el momento va llegando. Y ya, gracias. Vale, yo sin embargo quiero decir algo y es que esos miedos no son inventados. O sea, yo quiero que cada una en su corazón sienta un segundo lo que fue la vida de su madre o de sus tías o de sus abuelas. Y realmente esos miedos tienen sentido. No estoy diciendo que esos miedos no puedan ser trabajados, pero tienen muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque realmente la implicación que tenía ser madre hasta ahora era perdernos, perdernos como mujeres, perdernos como brujas, perdernos como mujeres autónomas. Y era una aceptación que las madres tenían, o sea, estaba programado en nosotras, programado que como mujeres nosotras cedíamos nuestro poder, pero como madres prácticamente desaparecíamos como seres, como personas con poder. Entonces yo creo que esos miedos de las chicas jóvenes, sobre todo, son, bueno, en mi generación no pasaba tanto, pero yo lo veo muchísimo en las generaciones que siguen y siempre escucho muy bien a las mujeres porque yo entiendo por qué sienten eso. Y yo siento que yo tuve una lucha muy larga toda mi vida para que eso no me pasara. O sea, toda mi vida como madre. Yo no quiero caer como en idealizaciones de, no, es que basta que tú hagas esto y esto y vas a... No, yo creo que fue una lucha interna con mis propios mandatos, con lo que fue mi madre, por ejemplo, o mis tías o mi abuela,
sobre todo materna, fue una lucha conmigo misma, con mis culpas, con mis autoexigencias, con mi deseo de ser perfecta, con mi miedo a que le pasara algo malo o a mis hijos o hijas por lo que yo hiciera. Fue una cosa muy solitaria ser madre, que por fortuna yo siempre digo, tengo mis hermanas, con ellas podíamos hablar podemos hablar a gran profundidad. Ahora tenemos los hijos en edades similares también. Y entonces creo que en esos miedos sí, hay que oírlos y también saber cómo nos construimos una vida que evite que nosotras nos perdamos como madres, porque no es fácil. Y si fuera fácil, yo creo que todas diríamos, esa pregunta de ser madre bruja no tiene sentido. Y no es fácil, no solamente tenemos a veces la perspectiva de que el tema es lo que no podemos hacer, por ejemplo, que no podamos ir a bailar mucho cuando tenemos un bebé chiquito, esto y lo otro. Eso es superficial. En realidad creo que lo profundo es que en el programa de ser mujeres está puesto que al ser madres tenemos la obligación de cedernos como personas del todo y cedernos frente a la familia, frente al hijo o hija, frente a muchas personas, a los maridos, porque nosotras somos las madres de sus hijos. Entonces creo, y lo creo no solo por mi experiencia personal, sino viendo a las chicas que son madres, que están todo el tiempo en ese diálogo con esos, buscando los espacios. Y lo que estaba diciendo lo segundo, Laura, que se me hace muy bello y muy cierto, es que, y es algo que siempre cuando uno es madre dice, y entonces se tiende a idealizar, pero yo lo siento muy verdadero, y es que sí surgen unas fuerzas muy particulares cuando somos madres. Entonces es un misterio, porque no quiero idealizar la maternidad, pero sí cuando somos madres, y eso incluye la adopción, porque he acompañado a mujeres que han adoptado. No es solamente la maternidad biológica, aunque obviamente ahí hay unos procesos y demás, pero nos surge una fuerza de vida muy grande y quiero decir, hay una cosa que me pareció muy clave trabajando y es que antes nos educaban con la idea de que siempre quedábamos en deuda con las madres o con los padres. O sea, como que fueron tan generosos, nos dieron tanto. Y yo no siento que cultivar la deuda en ninguna relación sea chévere, lo mismo que la culpa. Entonces yo le digo siempre mucho a la gente, la alegría, las ganas de vivir, el propósito que usted le dio a sus papás valen tanto que no hay ninguna deuda, porque no es esto de que solamente fue de un lado para otro. Realmente cuando llegan los hijos, las hijas, nos dan demasiada luz y demasiada fuerza y demasiado propósito, vuelvo y digo, y creo que reconocer eso en la maternidad y en la paternidad es lindo también. ¿Mm? Bueno, Alex. Bueno, es algo que aún no tengo muy bien elaborado, pero quiero ponerlo acá. Es otro tema de la conversación y tiene que ver como con el rol espiritual que tenemos con los hijos y con las hijas. Y un poco conectado con eso último que tú decías de la fuerza, y es que yo, o sea, en mi caso particular me he encontrado con poder enfrentar, digamos, como de una manera más liviana la maternidad, pero con una autoexigencia laboral y profesional que me drena energéticamente y que a veces Mm, me cuestiona también frente a esa, llegar así como chupada, literalmente, energéticamente, como mis hijos, mi hija y mi hijo me recargan, pero como, pues como que no es el equilibrio, ¿sí? mm, Entonces, ¿cómo sostener estas vidas de exigencias en lugares que también nos quitan toda esa luz y ese brillo que nos dan nuestros hijos y nos dan nuestras hijas y que iluminan nuestra vida? mm, Y yo creo que es, no sé, posicionar ese rol que tenemos precisamente espiritual como madres. O sea, no es solo un tema de cuidados, no es solo un tema de tiempo, es que necesitamos tener la energía suficiente para trabajarnos mutuamente, mm, porque el entrenamiento es en dos direcciones. mm, Yo como bruja me entreno, aprendo de ti y tú estás aprendiendo de mí. Pero si no tenemos la energía suficiente, o sea, como que la discusión no está en el tiempo, sino la energía suficiente para poder hacer ese trabajo mágico y tejer nuestras almas, pues hay una desconexión y hay una desconexión que se vive también en una sociedad. Entonces, ¿cómo hacer entender eso, ¿no? ¿Cómo, mm, cómo ponerlo? ¿Cómo también yo estoy en ese dilema de cómo de pronto no renunciar a los trabajos, pero no estar en trabajos que nos dejen supremamente agotadas, en relaciones que nos dejen supremamente
mal y en las cuales ahí nuestros hijos nos ayudan a medio sostenernos y nosotros a medio sostenerlos a ellos. Entonces, eso lo quería traer porque Ujú. eso lo estoy sintiendo, porque a veces es el tema de los cuidados que, claro, a veces se soluciona con que alguien te ayude en tener una red de apoyo o que podamos tener la fortuna, el privilegio de pagar a alguien que nos ayude con los cuidados. Pero el tema energético nadie lo puede dar. O sea, es un trabajo que es de tu hijo, de tu hija y tuyo y, 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 Ujú. y muy Eh, demandante. uf, yo creo que tocas el nervio de la pregunta de la maternidad, paternidad contemporánea y de la vida contemporánea. Y es que voy a desviarme un segundo para llegar allá. Y es que yo siento que en la transformación de la sociedad hay unos ámbitos que se han quedado completamente estáticos, es decir, el tema del cambio de género, los cambios de género, la igualdad de género, etcétera. Por ejemplo, en el mundo laboral es un mundo que fue hecho para hombres, es patriarcal por definición y en ese momento es capitalista y explotador, aún en trabajos que se supone que no lo tendrían que ser como las universidades o las fundaciones. Entonces yo veo una explotación laboral brutal la que estamos sufriendo en general, en general. Cuando yo tuve a mi hijo mayor, a mi primer hijo, yo trabajaba en tiempo completo, nunca en las condiciones que yo veo hoy en día en trabajos profesionales del mismo estilo. Es decir, no eran tan pesados esos trabajos. Hoy en día, de verdad, yo veo mucha explotación laboral. Entonces, ese es un dilema muy grande. Cuando mi hijo cumplió 1 año, yo, sin embargo, renuncié y me convertí en consultora. En ese momento, yo sentí que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, un dilema dentro de mí, pero lo pude hacer, tuve el privilegio de poderlo hacer, no todo el mundo lo puede hacer. Y eso hay que dejarlo claro, no todas las mujeres tienen la posibilidad y algunas muchísimo menos posibilidad de decir, porque lo que tú dices es cierto, tú puedes tener una red de apoyo, tú puedes tener la presencia de otras personas en las cuales confías y agradeces infinitamente el amor que le dan a tus hijos e hijas, pero hay un algo tuyo con ese hijo y esa hija que es propio, que es singular, que es espiritual, que es tu tarea espiritual con ellos. Yo estoy de acuerdo. Es que más allá de los cuidados, más allá de toda la maternidad y la paternidad, son un trabajo espiritual. Y en ese momento, cuando tú estás súper cansada, cuando además te sientes invadida, abusada energéticamente en otros espacios, es muy difícil. Es muy difícil hacerlo. Y yo no te puedo decir X o Y respuesta, lo que sí es que te entiendo muy bien la pregunta y creo que es lo que en ese momento culturalmente nos está pasando y es que los espacios no se están transformando hacia lo femenino, en general hacia lo femenino. Quiero decir a lo femenino como los cuidados, lo femenino como el vínculo, lo femenino como lo más orgánico, como lo más cercano a otros valores muy distintos. Los espacios se quedaron estáticos en lo patriarcal y nosotras estamos siendo forzadas a poner energía en todas partes sin una transformación seria, ni siquiera dentro de la familia. Entonces creo que algo que yo pensaba hace unos años que iba a cambiar mucho más, porque yo le decía a la gente que en el mundo laboral hay una sola manera de tú tener éxito, que es tener una esposa. Una esposa estilo antes, ¿no? Que eran las esposas que se encargaban del mundo entero, de la casa, de los cuidados, del acompañamiento, de la crianza. Entonces nosotras entramos al mundo laboral, seguimos con los mismos tipos de exigencias, de horarios, los hombres igual, eso no se cuestiona. Entonces sí, yo creo que cada vez se está drenando más la fuerza de lo más profundo del alma humana, del espíritu humano, del sentido de la vida. Y estamos muy atrapadas en eso, muy atrapadas en qué hago entre la economía y cierto deseo de éxito que tenemos también, de autonomía que lo ponemos ahí. Son preguntas muy profundas, o sea, no tiene, yo vuelvo y te digo, yo no te podría decir, no, es que la salida es esta. La que yo encontré fue volverme consultora. Y entonces al volverme consultora flexibilicé mis tiempos muchísimo, pude estar mucho con mis hijos y pude estar muy presente con ellos, aunque también tenía pues mi trabajo, mis horarios, mis cosas, pero yo decía, yo no quiero entregarle todo mi ser ya a una entidad que me va a comprar casi, pues totalmente. Pero no todas las mujeres tenemos esa posibilidad. Yo tenía un esposo que me estaba apoyando, aquí estaba encargado, entonces son situaciones bien complejas. Y antes, ya te doy la palabra, Mafecita, lo que me parece clave de lo que tú dices es lo más importante con los hijos e hijas es lo espiritual, esa comunicación profunda con ellos.
y a veces nos centramos tanto en otras cosas que nos exprimen tanto también y no tenemos tiempo para esa comunicación. Tómate. Sí, Mafe. Eh, y creo que es bien complejo, de verdad nos pasa porque, bueno, yo tengo dos hijos de papás diferentes y con los dos he tenido la gran fortuna de poderme entregar a ellos, dedicarme a ellos, dejar trabajar, dedicarme a mi hogar y a esa conexión espiritual de la que ustedes están hablando. Pero ¿qué pasa? Igual aló, igual hay un vacío muy grande porque entonces en este mundo que vivimos hoy en día, si no eres la mujer trabajadora, eres supremamente criticada, no eres igual de valorada porque no estás generando un ingreso para tus hijos. El trabajo del hogar no se valora porque como no es un trabajo remunerado, entonces te ponen en una luz muy difícil frente a los mismos hijos. Entonces es una cosa supremamente compleja las que vivimos porque si nos quedamos en el hogar para entregarnos en ese modo espiritual, porque yo lo sentí y siempre lo pedí de, yo quiero cuidar a mis hijos nunca han estado, no hay abuelas, entonces he sido yo al frente de ellos, pero entonces he sido mal vista. Pero entonces si es la mujer trabajadora, también es mal vista porque dejas a tus hijos por irte a trabajar. Entonces estamos en una sociedad que hagamos lo que hagamos como mamás, estamos siendo criticadas, juzgadas, desvaloradas sin importar cuál sea la vida o la opción de vida que tú tengas para con tus hijos. Entonces es supremamente fuerte la sociedad en la que vivimos hoy en día, como de una u otra manera nos apabulla y sí, nos desvalora, porque es que eso me ha pasado a mí muchísimo y ha sido fuertísimo el sentirme. Mm. Y cuando fui a buscar trabajo, me preguntaron alguna vez, dije, me meto de mesera, de lo que sea, de sentirme tan poco valorada por no estar generando un ingreso. Dije, bueno, me meto de mesera y hago una entrevista, me dicen, ¿es mamá? Inmediatamente me cancelaron porque eres mamá y hoy en día entonces si eres mamá, no porque entonces vas a estar pidiendo permisos, no porque entonces tu tiempo no va a estar full para estar en el trabajo. Entonces siento que es, por el lado que lo veamos, estamos siendo como muy, no sé si se dirá explotada o no sé, es muy difícil la postura que tenemos hoy en día como mamás, sea cual sea nuestra posibilidad. Sí, es que es cierto, eso es así. Y siento, volvamos como a la bruja, ¿no? Creo que a la bruja y al colectivo. Creo que son dos palabras claves. O sea, la bruja en el sentido de que nosotras, en la medida en que nos empoderamos, vamos sosteniendo esas opciones internas. Esas opciones, por ejemplo, o de trabajar de esta manera, o de quedarnos, o de no tener el éxito en ciertas cosas que se supone. Yo creo que a veces como feministas somos muy autoexigentes también, curiosamente. Muchas feministas nos volvemos súper autoexigentes de, además tengo que formarme en esto y desarrollarme en esto y hacer esto. Y yo siento que nos estamos autoexplotando literalmente en un momento dado. Entonces, si bien la solución no es fácil, creo que, ay, antes de que te retires, Adrianita, te quiero, bueno, antes de retirar una persona, les quiero decir algo. Las voy a rifar un libro de 3 lecciones para brujas para que lo regalen si lo tienen para lo que quieran. Entonces, las que quieran estar en la rifa, dejen el teléfono y el correo en el chat para que se los mandamos gratis el libro. Bueno, por si no lo tienen o se lo quieren regalar a una amiga, no importa, guardárselo a una hermana, a quien sea. Entonces escriban en el chat quienes quieran participar en la rifa y luego les escribimos. Pero quería decir que en esto de la autoexplotación, en este exceso que sufrimos, creo que trabajar nuestra fuerza interna, las únicas alternativas reales que yo veo es trabajar nuestra fuerza interna, es ser capaces de sostener nuestras opciones a través de eso y construir colectivos, colectivos entre nosotras que nos escuchemos, que logremos en un momento dado apoyarnos. Creo que es el momento también de que lo necesitamos construir colectivos y buscar como la posibilidad de que valoremos otras cosas. Porque, por ejemplo, tú dices, yo he tenido la posibilidad de quedarme en la casa y yo sé que más de una dice, ay, qué rico hubiera podido ser eso, pero socialmente no es visto así, lo que tú estás diciendo, porque lo que tenemos es la sensación de que tenemos que ser unas mujeres que somos exitosas en todo, en todo. Y yo me impresiono porque entonces ahora además tenemos que hacer yoga, pararnos en la cabeza, meditar no sé cuántas horas, ser unas mamás. Yo hago yoga hace todos los años de la vida, pero ustedes me entienden. Nunca me he podido parar muy bien en la cabeza, ni creo que jamás llegue allá, pero hago yoga hace 30 y pico años.
pero quitarme todas esas cosas de la cabeza y decir, no, a ver, en cada momento qué es lo que yo quiero y puedo ser, ¿no? Y para mí fue muy claro que mucha parte de mi vida, y lo digo con todo el amor y lo que implica esto que voy a decir, el centro de mi vida fueron mis hijos. Y yo no tuve problema yo tenía que trabajar, yo no tuve la ventaja que tuvo Mafecita, hasta hubiera sido chévere, y me gustaba hacer lo que yo hacía, lo que yo hago, pero para mí era muy claro que mientras mis hijos estaban en ciertas edades, ellos estaban en el centro y sostener eso no fue fácil frente a otras personas. Y yo decía, es que esta es mi responsabilidad espiritual. Yo traje estos seres a este mundo, pues con mi marido en este caso, yo no voy a dejarlos botados en la mitad del camino. Sorry. Y entonces esas decisiones tan fuertes tienen sus implicaciones. Por eso fue que yo fui consultora, por eso es que también cambié de trabajos, porque yo decía, después, si yo veo un hijo o una hija que yo no les he dado como el centro y la posibilidad de acompañamiento, ¿qué va a pasar con ellos en un mundo como el nuestro? Entonces, creo que como siempre en estos temas de fondo, todo nos queda muy abierto. Mm, Ay, qué bueno, acá estoy viendo listo. Ya, yo prometo ser muy honrada con la rifa. Yo les mando a todas un mensajito de quién se la ganó, porque hacerla aquí es muy dispendioso. Pero bueno, ¿alguien quiere cerrar con algo más? Porque les quería dar las gracias. Yo sé que estos espacios nos dejan inquietas, no nos van a resolver la vida, pero sí me parece que ahondar en las preguntas es siempre el camino. Siempre el camino es ahondar en las preguntas. Y cada vez que yo veo más que la vida se hace esa punta de preguntas, no de respuestas. Las respuestas son como cosas que nos siguen generando carga. En cambio, la pregunta siempre está abriendo y dándonos alternativas. Entonces, de verdad, les agradezco un montón habernos encontrado este rato. Que empiecen la semana bonito. Aquí en Colombia es fiesta, entonces en los otros lados no, pero que tengan una semana bien linda y que todo eso sobre todo nos ayude a transformar adentro y no generarnos cargas, porque la vida es bien bonita cuando no nos generamos todo el día más cargas y más culpas. ¿M? Muchos abrazos, preciosas. Bueno, Gracias por estar. Me gustó mucho verlas. Moni, Gracias, Moni. Gracias. Antes de Gracias, cerrar la linda llamada, tarde. si pueden abrir las cámaras. Gracias. Ay, si quieren todas abrir las Sí. cámaras para tomar una fotico. Ay, Carla, Alejandra, ¿qué hubo? Hola, Moni. Estaba Hola, escuchando, pongan un pero segundo las camaritas. ¿Pero qué? ¿Qué, no, Alejandra? pero que andaba también con el niño por ratos, entonces un rato, Sí, yo sé que pero algunas tienen niños bien pequeñitos, que es todo un desafío estar acá, pero qué rico, les mando muchos abrazos y ya, Maui, podemos cerrar. Ya. Listo. Adiós, ya, voy a hacer la rifa ahorita mismo. bueno, Moni, gracias. Besos, Gracias. chao. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, besos. Chao, chao.